Hola amigo, Chris Richards de el podcast líder de hoy. Quiero pedirte un gran favor. Si en alguna manera líder de hoy ha sido de beneficio para tu vida, quiero que me llenes una encuesta que encontrarás adjunto. Llénalo y envíanoslo. Quisiéramos saber en qué manera podemos mejorar este podcast para servirte a ti. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Líder de Hoy. Un servidor, Chris Richards. Un honor estar con ustedes y hoy quiero hablarte de 8 cualidades necesarias para un líder exitoso. Y para hacértelo más fácil, más sencillo de recordar, todas estas van a empezar con la letra C. ¿Okay? La letra C. Son aquellas cualidades que como líder tú y yo necesitamos. Y en algunas áreas vamos a ser más fuerte que en otras, pero necesitamos un balance de todas estas características o cualidades. La primera es, tenemos que tener coraje, ¿sí? Coraje hablando de valentía. Tenemos que tener ese coraje que me lleva a enfrentar cosas difíciles y no esconderme, no echarme para atrás, pero enfrentarlos de frente. Y mi mayor ejemplo, y hoy lo vamos a mencionar en cada una de estas características, es Nehemías. Nehemías está en una posición muy cómoda. En la capital de Babilonia, copero del rey, tiene una posición en el gobierno sencillo y escucha de la condición de Jerusalén. Y él tiene el valor de pensar que él puede ir a hacer una diferencia. Y se atreve a ir a un lugar que es considerado peligroso, un lugar incómodo, un lugar austero, porque tiene ese coraje dentro de él, esa valentía. Tú y yo tenemos que como líderes ser valientes, tener ese coraje, que no importa qué tan difícil se pone la situación, qué peligro existe, lo enfrento. Lo segundo, C, es tenemos que tener confianza. Confianza en nosotros mismos, en las habilidades que Dios nos ha dado, en el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Nehemías tuvo esa confianza. No solo empieza a orar y pedir que Dios obre, pero dice, Dios, úsame a mí, que el rey me dé a mí el permiso de ir a hacer algo. Me hace pensar en Isaías, cuando el Señor pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Y él dice, hey, envíame a mí, aquí estoy. Tú y yo tenemos que tener la confianza que Dios nos ha capacitado, Dios nos ha llamado y Dios nos ha equipado para aquello que tenemos que enfrentar. Tienes que tener una confianza plena en ti como líder. Dios es quien te puso, no el hombre. Número 3, tenemos que ser competentes, ¿sí? No es suficiente tener coraje, tener confianza en nosotros mismos si no tenemos ninguna capacidad, ninguna habilidad. Tenemos que ser competentes en aquellas áreas en las cuales estamos trabajando, ¿sí? Entonces, tenemos que estudiar, prepararnos. Recuerdo cuando a mí me pidieron que me encargara del Ministerio de Niños en Vino Nuevo, años atrás. Y la verdad, en ese momento yo no estaba totalmente competente o capacitado y empecé entonces a estudiar y a prepararme y a ir a congresos y leer libros. Y igual me sucede cuando de repente me piden que cambie de niños a trabajar con hombres. Tenemos que ser competentes en la área. ¿Sabes? Nehemías, antes de iniciar la obra, hubo un periodo de 6 meses en el cual él se está preparando. Cuando finalmente el rey
le da autoridad para irse, él ya sabía lo que necesitaba pedirle al rey. Sabía qué cartas necesitaba, sabía qué materiales necesitaba, se había preparado, era competente en el área en el cual Dios lo iba a usar. Tenemos que ser competentes. Siguiente, tenemos que saber hacer conexiones con la gente. Tengo que saber cómo conectar, inspirar pasión en la gente, impartirle la visión de la organización. Tengo que saber escuchar a la gente, sus necesidades y poder entenderlos. Tengo que poder producir pasión en la gente para que se esfuercen con todo lo que ellos tienen. Entonces es importante las relaciones interpersonales. Tengo que tener una inteligencia social y conectar en todo entorno social. Vuelvo, Nehemías. Él supo conectar con el rey de Babilonia. Él supo cómo comunicarse con él y cómo conectar con él. Nehemías supo conectar con los líderes de Jerusalén cuando él llega a Jerusalén y les presenta la visión de lo que quiere hacer. Sabe conectar con la gente del pueblo, con la gente de Jerusalén y cómo conectar con ellos y trabajar junto con ellos. Entonces tú y yo como líder no solo necesito poder conectar con gente de arriba, tengo que conectar con el de mero abajo. Recuerdo, estudié para ser maestro de educación física, no parece, pero eso es lo que estudié. Y recuerdo uno de los oradores que trajeron, entrenador de equipo de básquetbol, y nos decía, cuando lleguen a su primer trabajo como entrenadores, háganse amigos del conserje. ¿Por qué? Conecten con el conserje. ¿Por qué? Porque él es el que te va a abrir las puertas, te va a cerrar, te va a limpiar, te va a atender. Entonces tú y yo como líder tengo que conectar desde la gente que está mero arriba hasta la gente que está mero abajo. Tengo que saber cómo conectar con la gente. Enseguida, tengo que ser claro. Tengo que ser claro con la estrategia que tengo para lograr el objetivo. No es suficiente nomás tener una visión de parte de Dios. Tengo que saber cómo voy a hacer que esa visión se logre. No es suficiente tener una gran idea de un negocio, de una empresa. Tengo que tener los pasos estratégicos y claros de cómo voy a llegar allí. Nehemías, mientras oraba, estuvo preparando estrategia. ¿Qué es lo que necesitaba el rey? Cuando Nehemías llega a Jerusalén, él sale, él le da una vuelta a toda la ciudad, viendo todos los muros, pensando estratégicamente cómo logramos edificar estos muros. Cuando los enemigos en medio de la obra empiezan a amenazar, tuvo una estrategia clara donde mitad de la gente estaba de guardia, mitad de la gente trabajando. Entonces, tenía estrategias claras en cada momento, cómo iban a hacer cada cosa. Tenemos que poder comunicar. No solo tengo que conectar con la gente, pero también tengo que poder comunicar la visión, comunicar la estrategia, comunicar no solo verbalmente, pero también en las emociones. Tengo que comunicar de tal forma que logro mover emocionalmente a mi equipo. Es tan importante la comunicación y cómo lo hacemos. Porque no solo es una transferencia de información, pero tengo que dar una impartición de emoción al hacerlo. Y Nehemías supo hacerlo. Nehemías supo comunicar con el rey. Cuando él habla con el rey de regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, Jerusalén en la mente del rey tenía una mala imagen. Tenía
una imagen de una ciudad rebelde que siempre estaba queriendo quitar la autoridad de Babilonia de sobre sí. Entonces, ¿cómo se comunica con el rey? Hablando de que quiere ir a reconstruir los muros de la ciudad, no menciona el nombre, de la ciudad donde están enterrados sus antepasados. Apela a una emoción, no a una información, ¿sí? Cuando Nehemías habla con los líderes de Jerusalén, él no es el primero en regresar para reconstruir. Entonces él sabe, ya lo han intentado, han fracasado. Él no viene dándoles nueva información, sino él empieza su comunicación hablando de los éxitos que Dios le ha dado, de cómo Dios ha estado con él, de cómo Dios ha obrado en el corazón del rey. Él invoca una esperanza en ellos por medio de su comunicación. Les comunica hablándoles de los beneficios. ¿Qué es lo que van a lograr? ¿Sí? Les da una esperanza de un futuro mejor del que tienen en ese día. Otra C, tan importante como líder, tenemos que tener un carácter firme. Carácter firme. Tener carácter firme es tener convicciones. El carácter es, yo soy la misma persona en público que soy en privado. ¿Sí? Carácter es, yo no pido a mi equipo que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Carácter es, yo no huyo cuando las cosas se ponen difíciles. Permanezco firme. Carácter es, cumplo con mi palabra. Mi sí es sí, mi no es no. Ese es carácter. Wow. Y el carácter de Nehemías era excepcional. El rey Artajerjes, confiaba su vida en manos de Nehemías todos los días, que era el copero del rey. ¿Ves? Una de las maneras más sencillas de tratar de matar al rey era envenenándolo, poniendo veneno en su vino. Entonces el copero del rey era el que tomaba el primer trago y esperaban a ver si había una reacción. Si no había reacción, el vino estaba bien, el rey lo podía tomar. Y el rey confiaba en Nehemías, ponía su vida en sus manos. Amigo tuyo, como líder, debemos de tener un carácter tan firme en el que la gente puede confiar su vida en nosotros. A diferencia de otros líderes, Nehemías no usa su posición en Jerusalén para enriquecerse, no. Usa su carácter para confrontar a los ricos de Jerusalén, que estaban cobrando intereses altísimos de su propia gente, que iba en contra de la ley de Dios, y luego haciendo esclavos de los hijos e hijas de sus propios compatriotas. Y Nehemías los confronta. Es la gente más rica. ¿Cuántos líderes, pastores? Ay, no quiero ofender, ¿verdad?, a ese miembro rico de la congregación, porque a lo mejor se va, a lo mejor deja de pagar sus diezmos. Qué falta de carácter. O el que no quiere ofender a ese cliente, ¿verdad?, que es el mejor cliente, pero te está pidiendo que hagas cosas indebidas. Qué falta de carácter. Debemos de tener el carácter, confrontamos a quien sea cuando están haciendo las cosas mal. Confrontó a los israelitas que se estaban casando con mujeres extranjeras. Ordenó que los portones de Jerusalén estuvieran cerrados desde viernes en la noche. ¿Por qué? Porque seguían vendiendo en el día de reposo. Nehemías, su carácter fue firme, fue sólido. Nadie pudo acusarlo a él de ningún mal. Vivió. Cuando sus enemigos lo amenazaban de muerte, no huyó,
no se escondió, permaneció firme. Tenemos que tener ese tipo de carácter. Tenemos que, otro C, tener un compromiso total. Un compromiso total. ¿Ves? Como líder tenemos una visión, una meta que queremos lograr. Pero para escalar ese monte Everest, va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos donde es muy fácil claudicar. Donde es muy fácil quedarnos a medias. Conformarnos con algo menos de aquello que queremos lograr. Jesús nos dice, hablando de ese compromiso que tenemos que tener, dijo, el que no toma su cruz a diario no es digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Nos habla de un compromiso total en nuestro caminar con Jesús. Y tenemos que tener un compromiso total en ser líderes. Y eso va a requerir un sacrificio. El tomar tu cruz a diario. Como líder, en veces, yo voy a tener que estar dispuesto a sacrificar tiempo, económicamente, socialmente, para lograr mis objetivos. Nehemías estaba dispuesto a dejar la comodidad del palacio y la seguridad del palacio en Babilonia para irse a Jerusalén, a vivir otra cosa. Vivir en un lugar donde su vida estaba constantemente bajo amenaza y peligro. Estaba dispuesto a trabajar sin cobrar sueldo ni beneficios por ser el líder. Es una tragedia cuando el líder está viviendo acá y sus trabajadores están viviendo acá. Eso no puede ser. Si hay necesario hacer recortes, el primero que debe de recortar su sueldo somos tú y yo como líder. Antes de recortarle el sueldo a los demás, recorto el mío. ¿Por qué? Porque mía es la visión, mía es la meta, y yo tengo que ser el que está dispuesto a pagar el mayor precio por obtenerlo. Nehemías estuvo dispuesto durante semanas dormir de noche con la ropa puesta, listo para en cualquier momento levantarse para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Él estaba dispuesto durante ese tiempo que estaban reconstruyendo esos muros, sacrificar todo por lograr el objetivo. Entonces tú y yo también tenemos que tener ese compromiso total. Porque si no, no es una visión, no es una meta, es solo un sueño. Es una idea guajira que tal vez le lleguemos, pero lo dudo. Si no tenemos ese compromiso total de nosotros, pagar hasta el último precio para lograrlo. Amigo, espero que estos 8 Cs de cualidades que necesitamos como líderes te hayan servido. Vamos levantando estas áreas en nuestra vida personal para que tú y yo podamos ser el líder que nuestra iglesia, que nuestra empresa, que nuestra nación necesita. Este ha sido otro episodio de Líder de Hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.